¿Cómo está, Doc? Bien, bien. ¿Ustedes qué tal? Pues ya con la actitud de cerrar el semestre, Doc, pero ahí vamos ya. Me parece bien, Brian. Y ver la siguiente etapa. Oh, sí, oh, sí. Muy bien. Pues miren, lo que estamos haciendo ya es un poco ir aterrizando en lo que van ustedes a encontrarse ya directamente en los servicios de salud. Y que, bueno, la idea es que ustedes vayan empapándose de cuál es la respuesta organizada de los servicios de salud o de la sociedad en su conjunto, incluyendo la comunidad, para enfrentar los problemas de salud que pueda tener un país, en este caso. Y en ese sentido, lo que hemos estado viendo es justamente la aplicación del proceso administrativo, de los conceptos de administración, en concreto ya la administración de los servicios de salud, y que esto lo vamos a ir, y sería la recomendación para ustedes, que lo vayan tratando de identificar en todos los pasos que hagan ustedes por los diferentes servicios de salud. Y en ellos se van a poder percatar de justamente de las etapas del proceso administrativo y cómo es que se están desempeñando, cómo se están desarrollando ya en la cotidianidad para la administración de los servicios de salud. El día de hoy lo que vamos a hacer, primero vamos a dar la retroalimentación del trabajo que quedó la semana pasada, con la intención de aclarar cualquier duda, comentario que tengan ustedes, y de esta manera sentar las bases para poder entender lo que es el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué les pareció el trabajo? ¿Cómo lo sintieron? A mí, Adelante. me gustó mucho la lectura de One Minute Manager. Ajá. Creo que puede ser utilizada para muchas cosas y específicamente esa lectura me gustó porque aunque llevamos un semestre de psicología y una embarradita de condicionamiento, específicamente de condicionamiento operante, no, realmente no lo llevamos a la práctica o no entendemos cómo practicarlo, tanto para nosotros mismos como para otras personas, ¿no? Y One Minute Manager yo creo que sirve para ir orientando la consulta incluso en algunos pacientes que son difíciles de llevar a, digamos, las metas. Un paciente, por ejemplo, con sobrepeso o con obesidad, podemos llevar a cabo prácticamente los 3 principios que marca One Minute Manager e ir condicionándolo poco a poco a que llegue a su meta. Yo creo que de manera muy efectiva. Otra de las cosas creo que igual es importante o al menos tomar esta actitud de ser proactivo. O sea, si vamos a dar el siguiente paso que es el internado, involucrarnos de verdad, no solamente agarrar y sacar pendientes, hacer notas, sino realmente involucrarnos con los pacientes, entender cuál es nuestro papel en el hospital para sacar la mayor cantidad de conocimientos posible y de la mejor calidad y que sea de verdad un paso nuevo y no solamente agarrar y ser algo más, ¿no? Sino como sacar pendientes y eso, sino de verdad involucrarte. Creo que igual esta parte me ayudó un poco a aterrizar esta idea que igual me han aconsejado muchas personas, entonces creo que ya vamos igual como con ese consejo. Entonces me parece importante puntualizar eso. Sí, tienes toda la razón, tienen toda la razón. Miren, justamente de lo que trata la lectura de One Minute Manager es justamente de herramientas básicas para ir creando el liderazgo. Es decir, que en los diferentes ámbitos en que nos toque interactuar con grupos sociales, nos va a corresponder diferentes roles. Habrá ocasiones en que nos va a tocar ser operarios y en otras ocasiones, y aunque ustedes no lo tengan ya suficientemente mentalizado, nos va a corresponder el papel de ser líderes. Puede ser de un proyecto, puede ser de un ámbito concreto, puede ser incluso de nuestros mismos pacientes. Y es entonces que las habilidades
que nos enseña el proceso administrativo, particularmente en la etapa de dirección, van a cobrar mucha relevancia porque son herramientas que nos van a ser útiles en los diferentes aspectos de la vida. Y aquí bien lo ejemplifican ustedes, que no obstante que se hayan tenido ciertos aspectos en la materia de psicología médica, la perspectiva que estamos teniendo al revisar estos conceptos desde el punto de vista administrativo nos abre a pensar en los diferentes roles que nos va a tocar a interactuar. Y en ese sentido, uno de los compromisos clave que vamos a tener es simplemente de conducir nuestra propia vida, nuestro propio desarrollo personal y académico. Y es en ese sentido donde incluso con nosotros mismos puede ser útil aplicar estos conceptos de One Minute Manager. También va a ser de mucha utilidad en el momento del trato con los pacientes. Y aquí debemos también de mentalizarnos de que nuestros pacientes en buena medida van a requerir una dosis de liderazgo por parte del personal de salud, particularmente de nosotros como médicos, y de esa manera sí va a ser muy importante que cuidando los contextos y cuidando también la forma de hacerlo, podamos nosotros desarrollar las ganas de participar, es decir, promover la iniciativa de parte de los mismos pacientes para que ellos mismos sean protagonistas de su propio padecimiento, de su propia circunstancia, y que asimismo también formen parte de la solución. Y en ese sentido, la responsabilidad que debemos tener todos y cada uno de nosotros es sí con nosotros mismos, pero con la actividad que tenemos por desarrollar. Y en ese sentido, pues va a ser muy importante desarrollarla, pero sí con un gran sentido de responsabilidad, proporcionando ya sea al personal de salud que nos toque coordinar, al grupo social que nos toque conducir o participar, y que en muchas ocasiones va a ser necesario que nosotros asumamos el rol protagonista de líderes de los grupos. Y en ese sentido, justamente estas habilidades que desarrolla The One Minute Manager son justamente las cualidades parte de las cualidades que debe de tener un líder. Un líder no es el que manda, un líder es el que muestra el camino, el que impulsa, el que comunica, el que fomenta la participación, el que propicia la motivación individual y colectiva, siempre buscando conseguir los objetivos que tiene planteado el grupo social. Y ya en particular en los equipos de salud, va a ser muy trascendente ese rol que debemos asumir para que de esa manera podamos conseguir los propósitos que se pretenden conseguir. Eso por la parte que se refiere a The One Minute Manager. ¿Alguien más quisiera participar? Adelante. Sí. Claro, sí, tienes toda la razón. ¿Alguien más? Sí, yo, doctor. Sí, adelante.
A ver, Bueno, también podemos ver en la lectura, bueno, más que nada recordar que cada uno, ya sea a nivel institucional o comunitario, tiene su propia responsabilidad o sus propias obligaciones. Nos da a entender que de cierta forma todo está, conectado y todos participan de alguna manera. Una persona no va a poder hacer todo, pero a través de la colaboración con diferentes personas que tienen actividades, aptitudes o habilidades diferentes, se puede llegar a un objetivo en común. Y eso lo claro. podemos también ver hablando, por ejemplo, de un hospital. O sea, se tiene que trabajar en conjunto, no sé, el internista, el cirujano con el patólogo, las enfermeras, los administrativos. O sea, todos tienen que trabajar en conjunto para pues llegar al objetivo que es pues brindar la mejor atención posible a los pacientes. Ciertamente, sí, y toda la razón. Y justamente esa es la intención de esta parte, el que ustedes puedan tener la oportunidad de contactar con este tipo de conceptos, este tipo de herramientas, y que las incorporen a su práctica cotidiana. Y que si bien en un principio puede ser algo hasta cierto punto forzado, aquí lo importante va a ser que ustedes poco a poco vayan desarrollando esa habilidad y puedan entonces ya practicarla como algo muy natural. Eh, es evidente que un líder, hay una discusión muy fuerte entre si el líder nace o se hace. Yo creo que las características personales que podamos tener cada uno, en cierta medida propician que se pueda desarrollar una capacidad de liderazgo, pero también es importante adquirir herramientas que permitan potenciar esas cualidades que ya se tienen y que poco a poco se vaya desarrollando una forma muy particular de liderazgo que cada uno debe poseer. Y ese liderazgo, piensen, no solamente va a ser útil para el manejo de grupos en los que nos toque participar, sino simplemente eh, convertirse en el propio líder de mi destino. Es decir, que con estas estrategias, con estas herramientas, podamos buscar la manera de conducir nuestros esfuerzos hacia conseguir los objetivos que nos proponemos en la vida. Eh, Ojalá que también esto sirva para que ustedes traten de buscar eh, cursos o lecturas que les permitan ir mejorando y desarrollando esa cualidad, esa habilidad de liderazgo, de tal manera que ustedes se vayan fortaleciendo, que adquieran mucha seguridad, que eso va a ser muy importante, y que al final de cuentas sean exitosos en poder cumplir los planes que se han trazado. ¿Alguna participación adicional? Yo, doctor. Adelante. Bueno, la verdad es que, como un comentario personal, la verdad me gustó muchísimo la lectura. Yo creo que ha sido la lectura que más me ha gustado de todas. Y bueno, los puntos que más me gustaron fueron los últimos dos, de hecho, los últimos dos secretos, que era lo de cómo hacer que la persona reconociera los errores y cuándo felicitar a una persona cuando lo hace bien. Y creo que este punto es muy importante para nosotros como futuros profesionales, y sobre todo pues en el futuro próximo que es el internado, pero al mismo tiempo también me gustaría tomar en cuenta que también debería ser un punto muy importante para los profesores que vamos a tener en el futuro. Por ejemplo, los médicos de guardia o los residentes mismos deberían también pues tomar este tipo de puntos para que pues sepan cómo corregir y cómo alentar a las personas a que sigan esforzándose y haciéndolo mejor y reconocer los errores de una forma más sana y no tan pues tan fea como ha sido en los últimos años, con muchos ejemplos que se han estado viendo con esto de que los encierran en las guardias y ese tipo de cosas. Claro. Sí, miren, y fíjense que con esto que tocas, eh, es importante destacar que en la rutina de los servicios de salud ustedes se pueden encontrar con múltiples prototipos o tipos de personalidad y también de liderazgo.
Hay extremos. Por un lado, el que deja hacer, deja pasar, y así se llama el laissez-faire, que es el que autoriza todo, no pone ninguna traba, aunque se esté cayendo el edificio, no es capaz de tomar decisiones. Y por el otro extremo está el tirano, aquel que se convierte en un verdadero verdugo para sus subordinados y que solamente encuentra errores, y es más, para cada solución encuentra más errores, y entonces también es un extremo que no es nada recomendable. Por eso, en términos de, y así se llama el grid gerencial, el mejor líder es aquel que tenga la orientación hacia sí, por supuesto, hacia conseguir los objetivos de esa organización, pero también que no deje de lado a las personas. Porque al final de cuentas, el esfuerzo de todo el equipo, de todo el grupo, va a ser lo que permita conseguir justamente esos objetivos. Y no puedes desgastar tanto la relación del equipo en aras de conseguir los objetivos, y tampoco al revés, tampoco puedes exagerar en la visión hacia las personas sin que vayas cuidando también el ir consiguiendo los objetivos. Entonces hay que compensar. Desafortunadamente, lo vamos aprendiendo poco a poco, pero ahorita lo que tratamos de hacer con estos conceptos es que vayamos tomando conciencia de que al final de cuentas en los servicios de salud, en los ámbitos que nos toque desenvolvernos, siempre nos vamos a encontrar con personas así, con personajes así, con jefes así, que no tienen ni la formación ni la capacidad como para poder desarrollar esas dos habilidades básicas que son primordiales para un líder, que son uno la comunicación y otro la motivación. Y buena parte de lo que son las enseñanzas de One Minute Manager son justamente esas, el saberse comunicar, tanto para definir qué se quiere lograr y también definir cuál es el error cometido, pero también no dejar de lado que los premios, recompensas, pero también las llamadas de atención forman parte de la labor inherente al liderazgo. Habrá ocasiones en que ojalá siempre haya que felicitar, pero más que buscar culpables, siempre hay que tratar de buscar alternativas de solución. Y entonces eso nos lleva a que el manejo de personal implica que tenemos que identificar las habilidades y destrezas que pueda tener eh, un trabajador y mismo un compañero de trabajo. Y entonces, en donde viene la habilidad del liderazgo, es compensar las debilidades de uno con las cualidades o las fortalezas que tenga otro participante. Y entonces, en ese terreno, se van a ir compensando justamente para poder llegar a alcanzar los objetivos planteados. Esto es un inicio para una herramienta que va a ser muy importante para todos ustedes, y ojalá que despierte el interés para que busquen en más publicaciones, más elementos de aprendizaje que les puedan enriquecer justamente esto que empezamos a ver. Me gustaría también preguntarles respecto a la otra tarea, al análisis del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Salud. ¿Qué encontraron? ¿Qué les llamó la atención? En cuanto a la visión, la misión y algunos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, la verdad es que estaba muy bien desarrollado. Se tiene una buena idea en general hacia dónde se va y en dónde estamos como país. O sea, el problema es que el texto, todo el texto, es eso, es la misión, la visión y los objetivos. No establece metas, solamente establece una meta, como lo establecí en la tarea, y esa meta es el crear la Guardia Nacional. O sea, pone bien la fecha para cuándo tiene que quedar la Guardia Nacional, pero de ahí no pasa, no avanza y no establece otro tipo de metas con límites claros. Y eso hace al Plan Nacional de Desarrollo, pues,
más bien un boceto de lo que debería de ser el plan. Quizás, creo yo, que tiene esa estructura porque abarca demasiados temas. Es la posibilidad que yo le doy, que como abarca varios temas, entonces, digamos, le releva la tarea de generar metas a otras secretarías, como el caso de la Secretaría de Salud. Pero en general esa es mi opinión. Ok. Creo que aquí va a ser muy importante establecer una diferencia entre lo que es objetivo y lo que es una meta. Para ustedes, ¿qué es uno y qué es la otra? Bueno, yo siento que objetivo es como el fin de todo el programa o toda la acción que se va a realizar. Y metas son como ¿cómo decirlo? Como mini objetivos que nos acercan poco a poco al objetivo principal y pues tienen como una forma de ser cuantificados para evaluar si sí nos estamos acercando o no a dicho objetivo, por así decirlo. ¿Alguien más? Ajá, bueno, como comentaba Rubén, pues es como uno es parte del otro y el objetivo es, por así decirlo, hasta cierto punto como decir si es subjetivo, o sea, que no hay como una forma como tal de medirlo y las metas van a ser la representación de este. Por ejemplo, en el caso del plan, ahorita en la vacunación de COVID, pues el plan es vacunar a la mayor población posible y las metas ahorita se están estableciendo por diferentes grupos de edades. Primero el grupo de los de 60 o más, ahorita estamos con el de 50 a 59, y ese es en un rango específico de tiempo y en una población específica. Ok. Creo que sí hay confusión en algunos conceptos. Miren, la visualización de gran alcance de tiempo futuro es la visión. Y lo que estamos haciendo en este momento, quiénes somos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos, eso es la misión. Ahora, para operacionar lo que es la visión, nos vamos a tener que considerar lo que son el objetivo a alcanzar. Y el objetivo tiene 3 elementos. Tiene que ser de largo alcance, tiene que describir con toda claridad a lo que queremos llegar y cuándo queremos llegar. Pero las metas es lo que tenemos que hacer y cumplir para conseguir el objetivo y de esta manera llegar a nuestra visión. Por ejemplo, en el programa de vacunación que se mencionó, ¿cuál sería el objetivo? Lograr la reducción de la mortalidad. Exactamente. Y en la estrategia que se sigue, ¿cuál es? Pues ir vacunando a las poblaciones de riesgo. Ir vacunando, ¿verdad? Y para poder conseguir ese logro de vacunación, lo que se hace, si tenemos poca vacuna, entonces la vamos a distribuir y la vamos a aplicar pensando en dónde podemos aplicar ese 20% de vacuna que tenemos para lograr el 80% de impacto en términos del mayor problema que tenemos, que en este caso sería la mortalidad. Y haciendo el análisis de cuál es el grupo que tiene la mayor aportación en términos de mortalidad, el grupo de riesgo se convierte entonces en los mayores de 60 años y progresivamente menores edades. Entonces, fíjense cómo se va conformando. ¿Y la meta cuál sería? Ya dijimos que entonces el Lograr objetivo es, una inmunidad necesaria para disminuir al mínimo la transmisión de la gente, ¿no? pero ¿eso Y qué así, sería? ¿Para ti qué sería? pues, lo que hemos comentado de la inmunidad de rebaño. ¿Pero qué sería eso?
Un objetivo, Es, ¿no? es meta, objetivo, visión, misión, estrategia. Esa es la meta, ¿no? La meta. La meta sería llegar a una cobertura de más del 75%, ¿no? La meta es operacionalizar el objetivo. Miren, por ejemplo, volviendo al programa de vacunación. Si nosotros tenemos un problema que nos está produciendo un impacto en la población, que es el exceso de mortalidad en este caso, por COVID. Entonces, ¿cuál sería nuestra medición del objetivo a lograr? Pues sería Ah, la reducción de la letalidad, ¿no, doctor? Porque es lo que estamos buscando, disminuir, vacunando a las Disminuir la personas. mortalidad. Y le podemos poner un número, ¿verdad? Lo ideal sería, nuevamente jugando con el 80-20, sería disminuir en 80% la mortalidad a través de qué? De la estrategia de vacunación. Pero para poder conseguir eso, de disminuir el 80% de la mortalidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que diseñar una estrategia en la cual, como tenemos poca vacuna, la vamos a aplicar en la población que sufre más ese daño, que es, en este caso, la población de 60 años y más. Y entonces de ahí surge una meta, que sería vacunar con esquema completo a la población mayor de 60 años, que en términos generales dijimos que era alrededor de 13 millones de habitantes de este país, ¿no? ¿Sí recuerdan? Sí, doctor. Y entonces, ¿qué significa esquema completo? Que dependiendo de la vacuna de que se trate, ya sea de una o dos dosis para completar el esquema, entonces lo importante es que tener 13, redondeando 13 millones de personas mayores de 60 años vacunadas con esquema completo. ¿Cuál sería otra meta? Entonces, por ejemplo, si el objetivo fuera regresar a clases, la meta sería vacunar a los maestros, ¿no? No sé si se aplica así. Pero esa sería también otra meta, ¿verdad? El objetivo, al final de cuentas, de la vacunación no es tanto el regreso a clases, porque eso depende de muchos factores. Pero, ¿qué sería en sí el propósito, perdón, el objetivo de nuestro programa? No perdamos de vista, es disminuir la mortalidad. Y entonces para ello vamos a vacunar a 13 millones de adultos mayores y conforme vayamos teniendo vacuna, vamos a ir ampliando, pero nos falta un sector que es fundamental para proteger lo que es el personal médico de primer contacto con COVID. Y entonces tendríamos que plantear una meta específica de cuánto personal estamos hablando y entonces eso se transformaría en pues, alrededor de 700,000 esquemas completos de vacunación en personal de salud de primer contacto. ¿Sí me doy a entender? Sí. Y mantenemos nuestro objetivo allá. Por otro lado, también otra meta, para poder hacer la aplicación de 13 millones de vacunas en población mayor de 60 años y de 700,000 esquemas en personal de salud, ¿qué tendríamos que hacer? Contar con las dosis suficientes. Contar con las dosis y entonces para eso podríamos tener una meta de cuántas dosis necesitamos, ¿no? Y entonces adquirir, por ejemplo, usando esas cifras a manera de ejemplo, 13,700 millones de esquemas completos de vacunación. ¿Sí me doy a entender? Sí. Y ahora, para poder aplicarlos, ¿qué más necesitamos? La capacitación de personal. Las campañas. Así es. Y entonces tendríamos que tener un subprograma de capacitación que a su vez tenga como propósito capacitar al personal de salud en la aplicación y manejo de la vacuna contra COVID. Y para ello tendríamos que contabilizar cuánto personal se requiere y en función de eso, ese sería nuestro universo a capacitar. Vamos a inventar algo.
estaríamos hablando de alrededor de 700,000 médicos, enfermeras de los servicios de salud que participen con conocimiento en las actividades de vacunación. Y entonces ahí tenemos una meta de capacitación. Pero también, ¿no les parece que tendríamos que pensar en metas, por ejemplo, de difusión de información? Y entonces ahí podemos calcular una meta de cuántos spots de televisión o de radio necesitamos, cuántos mensajes, cuántas conferencias tenemos que hacer. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Globalizando esto que estoy mencionando. Las metas es la cuantificación específica de actividades que tenemos que hacer para cumplir el objetivo. Y el objetivo, ya sea principal o primario, con sus secundarios o accesorios, nos van a permitir, en el momento que se cumplan, nos van a permitir cumplir con la misión y con la visión de nuestro programa. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Sí. Queda más claro el concepto y la diferencia entre visión, que es a futuro, misión, lo que es en este momento, el objetivo, a dónde quiero llegar, y las metas, la cuantificación de actividades que tengo que realizar para dar cumplimiento a la misión y a la visión. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. ¿Alguna otra duda o inquietud que les haya surgido? Solamente una, doctor. Entonces, el objetivo igual tendría que ser cuantificable, ¿no? O sea, porque las metas, sí, a fuerzas tienen que ser evaluadas y cuantificadas, pero el objetivo igual, me supongo Sí, yo. pero la gran diferencia entre el objetivo y la meta es que el objetivo solamente te va a hablar en quiénes, cuándo y cuánto. Son los 3 elementos que tiene el objetivo. Y en relación a la meta, ya son números precisos en que tenemos que lograr. Por ejemplo, si habláramos de disminución de la mortalidad por COVID, yo pondría como objetivo disminuir el 80% la mortalidad por COVID. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí, doctor, muchas gracias. Se pide, si se quiere, incluso tengo que poner un punto específico, por ejemplo, de decir, si en este momento tuve alrededor de 200,000 defunciones y más o menos a un ritmo de tantas defunciones por día, por mes, por semana, por mes, entonces yo puedo plantearme disminuir el 80% de esas cifras que estoy teniendo, pero al final de cuentas mi objetivo es disminuir el 80% la mortalidad por COVID. Pero para poder establecer las metas que requiero para poder dar cumplimiento a ese objetivo, entonces tengo que hacer una precisión de actividades, ya no de un gran logro, sino de una actividad concreta, pero se van a tener que continuar varias actividades o muchas actividades para poder conseguir ese gran objetivo, porque aquí sí es importante señalar que un objetivo va a globalizar el alcanzar las metas que se hayan planteado. Dicho de otra manera, para conseguir un objetivo concreto, se tienen que plantear metas específicas para cada objetivo. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, doctor. ¿Queda entonces clara la diferencia entre objetivo y meta? Sí, ya. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta, comentario? Creo que no, doctor. Mire, ahorita lo tratamos de hacer el ejercicio en el ámbito macro, completamente, a nivel nacional. Y tal vez con un sector específico que nos interesa a nosotros, que es el sector salud. Pero ahora les voy a pedir que utilizando justamente ese modelo de lineamientos para la elaboración de programas, me hagan favor ustedes de plantear otra revisión que ahora va a ser más precisa y que nos va a ayudar. Y entonces les voy a compartir
de aquí de nuestro repositorio. ¿Sí se ve? Tenemos aquí el repositorio, ¿verdad? Entonces nos vamos a la carpeta 3.1 y aquí tenemos el documento número 8, este que estoy abriendo. Si lo tienen a la vista, es el diagnóstico de salud de ojo de Agua Grande en 2009 en Veracruz, del estado de Veracruz. Este es un documento que elaboró una compañera egresada de la escuela y que me autorizó para poderlo compartir con ustedes. Por eso lo hago con toda tranquilidad. Este documento es algo que ustedes van a tener que hacer en el servicio social. Les van a pedir un diagnóstico de salud, un estudio de comunidad y diagnóstico de salud. Y entonces, para poder entender esto, que es un estudio de comunidad y diagnóstico de salud, está este documento. Vamos a abrirlo. Bueno. A ver, voy a ver. Es este documento, miren. Este es un modelo que se utiliza para el diagnóstico de salud para los médicos pasantes en servicio social en el estado de Quintana Roo. Y entonces, miren, aquí está un listado de las 2 etapas, perdón, en qué consiste este ejercicio. Primero, la primera etapa es el estudio de comunidad, es decir, que vamos a hacer nuestro diagnóstico. Y aquí tenemos lo que se tiene que obtener de información, que es la información del Estado, como son todos los factores condicionantes, la información de la comunidad, las vías de comunicación y transporte, educación y cultura, alimentación, demografía, producción agrícola-ganadera y otras, comercio, industria, trabajo y economía, estratificación social, propiedad y vivienda, saneamiento, ciclo de vida, organización, problemas sociales, salud, enfermedad, instituciones de salud y programas. Esa es la primera parte de un documento, estudio de comunidad. En pocas palabras, lo que vamos a hacer es visualizar como objetivo de estudio a una comunidad, concretamente una comunidad en la que nosotros estamos prestando el servicio social. Y vamos a obtener información que nos permita entender y formular la percepción del médico pasante de, como lo vimos en la etapa de planeación, por qué están ocurriendo esos daños en función de los factores condicionantes y qué se ha hecho por parte de la institución y de los programas para poder enfrentar justamente esos daños a la salud. Y entonces, una vez que ya tenemos nosotros el análisis y nuestra percepción, viene la segunda etapa, que sería hacer el diagnóstico de salud, que es el informe numérico narrativo de actividades, metas alcanzadas, análisis del sistema único de información, las defunciones
y plantear algo que va a ser muy importante, alternativas de solución y conclusión. Y entonces, en el momento que nosotros empezamos a plantear alternativas de solución y conclusiones, vamos a poder tener la fuente para poder ya elaborar lo que se conoce como ya un programa de salud. Entonces, la secuencia sería, primero hago mi diagnóstico de salud, perdón, mi estudio de comunidad. Con ese hago la formulación del diagnóstico de salud, que es el tratar de explicar el por qué están ocurriendo esos daños y qué debo hacer para poderlo enfrentar. Y a partir de esto tengo que desarrollar mi programa específico de trabajo para el siguiente año, que sería el año que ustedes van a estar haciendo el servicio social. Este documento que les estoy mostrando se les va a requerir en la etapa de servicio social, es decir, dentro de un año pasando el internado de pregrado, en que ustedes ya aborden lo que es el servicio social. Y en ese momento se les va a pedir justamente que elaboren este documento. Y entonces aquí está la guía es una guía de una entidad federativa. Hay muchos modelos, pero en esencia están conformados de la misma manera. Entonces, este es el documento Estudio de Comunidad Diagnóstico de Salud. Entonces, en este sentido, volvemos acá a nuestra carpeta. Y tenemos justamente el documento del que estaba hablando, que es el modelo para realizar un diagnóstico, estudio de comunidad y diagnóstico de salud. Y conforme a este modelo, lo que vamos a hacer de ejercicio es analizar este otro documento que ya es un reporte, ya es un documento elaborado de un estudio de comunidad y diagnóstico de salud. Y lo que faltaría por hacer es el programa específico de salud, que eso sería los lineamientos para elaborar un programa de salud. Entonces ya tienen ustedes tres modelos. Uno, que sería que es el modelo para elaborar un estudio de comunidad y diagnóstico de salud. Que es un documento ya elaborado como estudio de comunidad y diagnóstico de salud, y un punto de referencia para lo que seguiría, que sería los lineamientos generales para la elaboración de un programa. Esa sería la secuencia. Entonces, a lo que se pretende llegar es a esto. No les pido que lo vayan desarrollando ustedes, sino que analicen estos tres documentos y que con base en esta guía, que son lo de Quintana Roo, el diagnóstico de salud para médicos pasantes en servicio social, analicen este documento que ya está elaborado de Veracruz, ¿verdad? Y que a partir de piensen ustedes en elaborar un programa específico orientado a lo que se encontró en el estudio de comunidad y diagnóstico de salud de la población de Ojo de Agua Grande de Veracruz. ¿Sí se entiende? Sí, doctor. Lo único que les pido que hagan es que hagan este ejercicio, que vean este modelo de estudio de comunidad y diagnóstico de salud, que a la luz de este documento analicen este documento, que es el de Ojo de Agua Grande en Veracruz, y que a partir de piensen qué elementos debería de contener un programa específico para esa comunidad con base en el diagnóstico de salud y estudio de comunidad que les he presentado de Ojo de Agua Grande. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Todo. Sí, doctor. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, doctor, creo que no. Gracias. Muy bien. Bueno. Dejo de compartir y entonces ahora vamos a
a tener una parte de nuestro tema del día de hoy, en donde vamos a continuar revisando los elementos de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y para ello vamos a volver a nuestras láminas, nuestras diapositivas. Y como parte de los aspectos normativos de justamente de nuestro país, tenemos, recuerden, el nivel más alto en términos de normatividad es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ella se desprenden leyes específicas. Para salud va a ser la Ley General de Salud. Y la Ley General de Salud, para precisar temas específicos, va a tener reglamentos. Y entonces, este que estamos viendo aquí es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de los servicios de salud. Y entonces, miren, la Ley General de Salud en materia de prestación dice en el artículo 23 que para los efectos de esta ley se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas, escuchen esto, a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Y entonces, servicios de salud son acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad. Eso es servicios de salud. Ahora, los servicios de salud se clasifican en 3 tipos. Son de atención médica, de salud pública y de asistencia social. Y aquí tenemos, ¿no? Los servicios de salud se clasifican en 3 tipos. Permítanme un segundo. Los servicios de salud se clasifican entonces en 3 tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social. Entendiendo atención médica como lo que son en sí la esencia de lo que son todas las instituciones de salud. De salud pública son orientadas, como lo hemos visto, al trabajo orientado a la comunidad con base en el esfuerzo organizado de la comunidad en materia de prevención, control de enfermedades. Y las actividades, los servicios de salud de asistencia social son aquellos que se dirigen a la atención a población vulnerable. Entendiendo población vulnerable, todos aquellos que tienen condición de pobreza, de marginación, de indigenismo, mujeres, ancianos, niños, etcétera, discapacitados, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. El artículo 25 de la Ley General de Salud, en lo que se refiere a prestación de servicios de salud, dice que conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud. Es decir, que se trata de abarcar a más población, pero también con una mayor cantidad de servicios específicos de salud. Pero además que estos sean de calidad. Y nos refiere aquí que es preferentemente a los grupos vulnerables, bajo el entendido siguiente, que no solamente se trata de obras de caridad para población que tiene marginación, pobreza, etcétera, discriminación, etcétera, etcétera, sino que también se está pensando en atender a los grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque cualquier problema que surja entre esas poblaciones vulnerables puede crecer tanto que va a abarcar al resto de la población. Y por ello, estas poblaciones son las de mayor riesgo. Y entonces, bajo esa óptica, como son poblaciones de riesgo, también va a ser importante orientar las acciones para atender justamente las necesidades de esta población.
El artículo 26 dice que para la organización de administración de los servicios de salud se definirán criterios de distribución de universos de usuarios y de escalonamiento de servicios, así como de universalidad de cobertura. Son 3 conceptos. Primero, criterios de distribución de universos. Esto se refiere a que el país está regionalizado, ya lo dijimos en un momento dado, en áreas geoestadísticas básicas. Y independientemente de los universos, dependiente del tipo de prestación que otorguen las instituciones, tienen responsabilidades de cobertura a ciertos grupos de población que estén incluidos en determinados AGEP. Y entonces una forma de poder hacer esto es que asignar la responsabilidad de un cierto número de AGEPs a cada unidad de salud específica. Y en eso se refiere, particularmente, esto funciona muy bien para las actividades de vacunación. Y así tenemos que cada unidad de salud tiene un universo de áreas geoestadísticas básicas, es decir, AGEPs, que son de su responsabilidad. Y cuando se realizan acciones de vacunación o acciones de vigilancia epidemiológica y de control de brotes, las unidades de salud que tengan responsabilidad sobre esos AGEPs que están siendo afectados, tienen la responsabilidad de llevar a cabo la prestación de los servicios. El otro es el de escalonamiento de los servicios. ¿Para qué? Para que una persona que tenga necesidad de la atención de un determinado problema de salud, tenga que entrar al sistema, trabar contacto con el sistema por el primer nivel de atención. Y si su problema no se puede resolver allí, es referido a el segundo nivel. Si tampoco se refiere allí, entonces sería al tercer nivel, que es el de mayor complejidad. Y en sentido inverso viene la contrarreferencia. Una vez que se resolvió el problema específico que tuvo que llegar hasta tercer nivel, entonces se debe contrarreferir a su unidad de primer nivel para que ahí se lleve a cabo la continuidad y el control del seguimiento de ese paciente. Y también nos habla de universalidad de cobertura. ¿Esto qué significa? Bueno, esto se refiere a que toda la población residente en el país debe ser cubierta por un servicio de salud, independientemente de las acciones que se tenga que requerir. Pero la idea es que progresivamente se tenga la posibilidad de ir resolviendo los estados de marginación de los servicios de salud. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entendió esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, en la prestación de los servicios de salud, la Ley General de Salud dice en su título tercero, artículo 27, que recuerden que el artículo 4 de la Constitución que consagra el derecho a la protección de la salud. Y dice, el Estado definirá, la ley definirá la modalidad, etcétera, etcétera, de la prestación. Y entonces, para los efectos del derecho a la protección de la salud, la Ley General de Salud dice que se consideran servicios básicos de salud, servicios básicos, es decir, lo mínimo que se tiene que otorgar a la educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente. La prevención y el control de enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes. La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. La atención materno-infantil, la planificación familiar, la salud mental, la prevención y el control de las enfermedades bucodentales, la disponibilidad de medicamentos y de otros insumos esenciales para la salud, la promoción del mejoramiento de la nutrición y la asistencia social a los grupos más vulnerables. El artículo 32 dice que se entiende por atención médica al conjunto de servicios que se proporciona al individuo a fin de proteger, promover y restaurar su salud. Artículo 33. Las actividades de atención médica son preventivas, curativas y de rehabilitación. Preventivas
que incluyen las de promoción general y de protección específica. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno. Y de rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir las invalideces físicas y mentales. Una estrategia básica que se sigue, como ya lo vimos, es justamente los niveles de atención, es decir, que es la forma en que se denominaba anteriormente la regionalización escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Que son escalones que se tienen que subir en la medida en que se requiera una atención más específica, de mayor complejidad y que incluye el consumo de recursos muy caros para la atención de los problemas de salud. Estos niveles de atención o regionalización escalonada de los servicios está integrado por 3 niveles de atención. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Miren, el primer nivel de atención es el primer contacto con los servicios de salud. Dispone de recursos limitados. Se estima que puede resolver hasta el 85% de los problemas médicos comunes. Tiene nivel básicamente promocional, educativo, de protección específica y de atención de enfermos que requieren una medicina simplificada. Y se realiza vigilancia epidemiológica, detección oportuna de enfermedades crónicas, planificación familiar, control de embarazo, apoyo al control sanitario y la vigilancia del ambiente, promoción del saneamiento y capacitación de la población en el cuidado de su salud, así como la referencia de pacientes al segundo o al tercer nivel de atención. ¿Se comprende entonces lo que es el primer nivel de atención? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. El ejemplo que podemos dar respecto a este nivel son los centros de salud y las clínicas de medicina familiar, que cumplen fundamentalmente con estas actividades y que se considera que pueden resolver hasta el 85% de los problemas médicos comunes que aquejan a las poblaciones. Cuando no es posible, ya sea por especialización o por requerimiento de estudios de laboratorio, de gabinete más complejos, o incluso de la intervención de otro tipo de especialidades, entonces se tiene el segundo nivel. El segundo nivel es el que atiende los problemas no resueltos en el primer nivel. Cuenta con mayores recursos diagnósticos y terapéuticos para padecimientos no muy complejos y que puedan requerir hospitalización. Cuenta con las especialidades básicas de pediatría, ginecobstetricia, cirugía general y medicina interna, y se considera resuelve un 12% de la patología que no pudo ser resuelta en el primer nivel de atención. ¿Queda clara este segundo nivel? Sí, doctor. Y el tercer nivel de atención comprende a hospitales e institutos, los Institutos Nacionales de Salud, que tienen recursos sofisticados para la atención de casos complejos, no resueltos en el segundo nivel. Se estima que es el 3% de todos los problemas de salud. Cuentan con subespecialidades y además realizan importantes labores de docencia e investigación. Y de hecho, aquí en este tercer nivel de atención, la secuencia de la importancia de las actividades que realizan desde investigación, docencia y servicio, por supuesto. El segundo nivel es servicio, fundamentalmente, docencia, y pueden llegar a realizar actividades de investigación. Y en el primer nivel de atención es básicamente servicio, aunque también puede cumplir ciertas actividades de docencia e investigación. ¿Queda esto claro? Las diferencias entre los 3 niveles de atención. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, la estrategia de niveles de atención tiene una importante relación con el lograr los objetivos que tienen los servicios de salud.
ya que permite una atención racional de los recursos, evitando que personal altamente especializado atienda casos simples, posibles de solucionar por médicos generales, haciendo al mismo tiempo accesible a la población que lo requiera los servicios de segundo y tercer nivel sin mayores dificultades a través de mecanismos ágiles de referencia entre los diversos niveles. Para que el sistema funcione, se requiere contar con una infraestructura suficiente en cada uno de los niveles. Además, se necesitan subsistemas adecuados de adiestramiento, de supervisión y de logística. También es importante señalar que la atención médica debe satisfacer requisitos específicos. ¿Cuáles son ellos? De igualdad, oportunidad, integridad, accesibilidad y calidad. ¿En qué consisten? Igualdad debe proporcionarse a todos los habitantes por igual, sin importar edad, sexo, ocupación o credo. Oportunidad, es decir, que debe prestarse en el momento adecuado. Integridad, que tiene que incorporar actividades preventivas, curativas y de rehabilitación. Accesibilidad, que esté al alcance de todos los habitantes de las áreas urbanas, suburbanas y rurales. Y de calidad, que esto significa proporcionarla de acuerdo con el estado actual de los adelantos científicos. Y ustedes, bueno, este es el planteamiento general, pero yo creo que ustedes han tenido bastantes ejemplos al respecto de que buena parte de estos requisitos desafortunadamente no se están cumpliendo. Y en varias circunstancias podemos decir que esto se debe sí, a deficiencias propias de los servicios de salud, pero también hay ciertas situaciones que en un determinado momento impiden que esto se dé bien. Porque la secuencia lógica sería lo que está marcado con las flechas en verde, en que cualquier necesidad de salud tendría que acudir a primer nivel de atención, es decir, centros de salud, clínicas de medicina familiar, y que ahí se podrían resolver el 85% de los problemas de salud. Aquellos que no sea posible resolver en el primer nivel pasarían al segundo nivel, en donde se resolvería otro 12% de esos problemas de salud. Y quedaría solamente para el tercer nivel el 3% de todos los problemas de salud. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que la población no sigue esta secuencia, sino que sigue el camino de las flechas en rojo, ¿no? En muchas ocasiones sí, acude a primer nivel, pero sobre todo pensando en términos de calidad, de la percepción de calidad, pues si tienen dolor de cabeza, quisieran que se les atendiera, no en segundo nivel, sino incluso en el Instituto Nacional de Neurología, o bien que si es un embarazo, que se le pudiera tener en el Instituto de Perinatología, por ejemplo. Y entonces también aquí cobra relevancia mucho las prácticas que prevalecen en la población. Y esto tiene implicaciones que hacen que en un determinado momento los servicios de tercer nivel y de segundo nivel hayan tenido que crear áreas que le llaman de tamizaje, de screening, en donde se da, digamos, una preconsulta para poder evaluar si se requiere la intervención de ese nivel, de ese instituto, de ese hospital, o bien es un padecimiento que puede ser atendido ya sea en segundo nivel o incluso en primer nivel. Pero esto mismo también genera malestar entre la población porque la percepción de esa población que no es atendida en tercero o en segundo nivel porque la complejidad de su padecimiento no lo requiere, es un gran malestar porque siente que se le está negando la atención. Y ustedes de hecho seguramente lo han vivido en los diferentes hospitales por los que han rotado, en donde existe un gran malestar. Y esto también hace que los servicios de urgencias se vean abarrotados por personas, por pacientes que no acuden al primer nivel de atención, sino que incluso ya es una conseja que se da entre la población: espérate hasta después de las 8 de la noche y te vas a urgencias. O espérate el fin de semana y te vas directamente a urgencias para que ahí te atiendan.
Y entonces, al final de cuentas, esto trae como consecuencia un gran desorden y la inoperabilidad de este sistema escalonado de servicios de atención. ¿Qué piensan ustedes? Es que tiene un componente tanto por parte del sector salud como por parte de la población. Porque, bueno, si bien está estipulado que tenemos que seguir un nivel, el primero con el primer nivel, después el segundo nivel y después el tercer nivel si se requiere. Pero muchas veces la atención que se nos brinda en el primer nivel es muy deficiente en términos de que pues el médico nada más, como la consulta de 5 minutos, 10 minutos, nada más te ve, te pregunta qué tienes y te receta un medicamento. Entonces muchas veces no hace una semiología correcta y no está diagnosticando correctamente. Entonces eso puede llevar a que tengamos que recurrir al segundo nivel cuando se pudo haber mitigado desde el principio. Claro, esa es la parte que nos toca a nosotros. Y también, ¿qué otros factores pueden influir en esto? El tiempo de espera, como lo mencionaba Claro. Carla hace, no me acuerdo cuántas clases, que una vez ella fue al doctor y se tardaron muchísimo tiempo en atenderla y pues eso provoca que no vuelva a ir al servicio de atención primaria. Claro, ciertamente. ¿Algún otro factor? La relación médico-paciente. También, ciertamente, ¿no? Y eso hace que no exista la percepción de calidad de la atención y de satisfacción del usuario, sino que en determinado momento hay una parte del personal que está sobresaturado con tiempos muy reducidos para consulta, con un gran número de pacientes a revisar en el tiempo que tienen contratado, pero por el otro lado, ¿qué creen? Que también tenemos médicos que no ni siquiera cumplen con el mínimo de consultas que deberían estar otorgando. Y entonces, desafortunadamente, eso hace que se le recargue la carga de la atención a poco personal de salud. ¿Algún otro factor? Sí, yo, doctor, también una en otorrino, creo que sí era esa materia, la doctora nos decía que a veces a los médicos generales no se nos enseña cuándo referir o cuándo es correcto si mandarlos a un segundo, a un tercer nivel y en qué padecimientos se pueden tratar en un primer nivel. Entonces también creo que a veces la falta de conocimiento nos hace no ser un correcto filtro como primer nivel y mandar a pacientes que no son necesarios a otro nivel de atención. Correcto. Muy bien, sí, es verdad. ¿Algún otro factor? Pacientes foráneos. Claro, sí, que no están en su área específica y que acuden a otros lados. Y entonces también eso hace. Simplemente, ¿qué experiencia les ha tocado vivir en el Hospital General? Que siguen llegando pacientes de todo el país. O en las periferias de la Ciudad de México, particularmente en las zonas oriente y norte, donde no se tiene un adecuado número de servicios de salud. ¿Y qué es lo que sucede con todas las personas que requieren atención? Pues acuden a las unidades de salud de la Ciudad de México. Y eso hace que también de pronto estén sobresaturados. ¿Qué otro? La situación económica. Claro, claro, porque no, hay que pensar que no solamente se da la atención en los servicios de la seguridad social, IMSS, ISSSTE, Pemex, SEDENA, etcétera, sino que hay un gran porcentaje de población que no tiene acceso a la seguridad social. Y entonces, ¿qué es lo que tiene, qué oportunidad tiene de buscar atención? Pues en donde sea, y puede ser eso, en buscando atención en la medicina privada o sobresaturando los servicios de atención para población que no tiene derecho a biencia, como son las unidades de la Secretaría de Salud y de los servicios estatales de salud de las entidades federativas. ¿Algún otro factor que ustedes hayan vivido, que les haya tocado presenciar? La falta de insumos, material y equipo. Claro.
Fíjense que desafortunadamente se ha venido un deterioro progresivo desde hace alrededor de unos 20, 30 años, en donde se abandonó. Y fíjense que desafortunadamente hay estudios que llevan a pensar que fue una acción premeditada en términos de buscar la privatización de los servicios de salud. Porque desafortunadamente ya no creció al mismo ritmo de la población, no creció la oferta de servicios de salud. Si ustedes se ponen a investigar un poquito, se van a dar cuenta que en épocas recientes prácticamente no se han construido hospitales nuevos y los que ya estaban han sufrido ya un deterioro debido al tiempo, al uso de los mismos servicios o bien por daños ocasionados por fenómenos naturales, terremotos, inundaciones, etcétera, etcétera. Y entonces la oferta de servicios se ha quedado estancada, pero la creciente demanda de la población que también ha ido incrementando, eso no ha respondido adecuadamente a las necesidades de la población. Y esto hace que en un determinado momento se tenga insuficiencia en cuanto a unidades, en cuanto a servicios, en cuanto a personal de salud y también de insumos para la salud, ciertamente. Al parecer, en el momento actual, con este periodo de gobierno, se tiene conciencia de eso y al parecer se está tratando de hacer. Sin embargo, existen muchas reticencias. Miren, por ejemplo, no sé si ustedes hayan escuchado un poco en relación a lo que son los medicamentos. ¿Cómo se consiguen los medicamentos en las instituciones de salud? ¿De dónde provienen esos medicamentos que se dan a la población? ¿De contratos con empresas farmacéuticas? Claro. ¿Y cuántas empresas farmacéuticas hay? Más de 100. Muchas, ¿no? Para no meternos en mucho problema. Hay muchas. Pero fíjense que desafortunadamente, independientemente de que existían muchas empresas, solamente había 2 o 3 grandes intermediarios, que son los que acaparaban toda la producción de las empresas farmacéuticas y ellos son los que manejaban los contratos con el gobierno para abastecer de medicamentos y también de insumos para la salud. Y entonces eso que hacía, como en todos los momentos en que hay monopolio, pues incrementa los precios, ¿no? Y en un determinado momento también manejan la situación de la oferta y la demanda y de manera artificial también se producían cuellos de botella artificiales por falta de abasto de los mismos medicamentos o insumos para la salud. Entonces eso hace que el ejemplo que les platicaba de la vacuna, ¿no? Que anteriormente éramos productores de vacuna, éramos exportadores de vacuna como país y se abandonó todo eso, se creó una empresa que empezó a operar con números rojos, hubo carencia de vacunas y que se tuvo que salir a comprar al precio que fuera a nivel internacional. Y aún así, había grandes carencias, grandes limitantes para poder obtener las vacunas necesarias para la población de nuestro país. Situación similar ocurrió con los medicamentos y con los insumos para la salud. Y entre más especiales sean los medicamentos, y estoy hablando de medicamentos para manejo de cáncer, de enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, etcétera, es todavía mayor el problema, más agudo el problema para poder conseguirlo. ¿Cómo ven esta situación? Sí, bueno, de hecho yo había leído algo respecto a eso, que había, bueno, que se había dado como la cancelación de ciertos contratos y es por eso que entonces había un desabasto mucho más marcado de, como usted menciona, pues de
fármacos para el cáncer, antirretrovirales, y entonces los programas de ayuda para estas personas pues se ven recortados porque no existe la forma de sustentar sus tratamientos. Pero no es que hayan sido recortados estos programas, sino que se buscó la alternativa de abaratar los costos. Y entonces se vuelve una pugna entre quienes venden a un determinado precio y las necesidades del país. Y entonces eso dio como resultado las carencias que se tuvieron en un determinado momento para estos insumos. ¿Se entendió? Doctor, Sí. por ejemplo, yo estaba viendo también apenas que en la Clínica Condesa hicieron un anuncio de que ya no iban a poder recibir más pacientes. Entonces, esto, por ejemplo, no tiene o sí tiene que ver con todo esto que está sucediendo, porque pues según yo, la Clínica Condesa da los tratamientos también de forma gratuita, igual que las pruebas diagnósticas, y de hecho también creo que el único servicio que se iba a mantener es el de detección, pero aún así todos los demás iban a ser como referidos a otros centros para poder continuar su tratamiento. Sí, miren, es que lo que pasa es lo siguiente. Ante la carencia de recursos, tanto humanos como financieros, para poder otorgar la atención a los pacientes, se fueron creando una serie de fundaciones y organismos que se dedicaban justamente a a realizar esa prestación. Y así tenemos la Clínica Condesa, FUCAM, etcétera, todas estas, que en un determinado momento fueron creciendo tratando de solventar las grandes deficiencias que se tenían en cuanto a la atención de los servicios de salud. Ahora lo que se está tratando de lograr es que exista un sistema de salud universal gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que sea gratuito independientemente del tipo de padecimiento de que se trate y que sea universal, es decir, que cualquier persona que viva en este país tenga acceso a esos servicios que van a ser enteramente gratuitos. Y entonces, en este momento estamos en una situación de desequilibrio. ¿Por qué? Porque se está empezando a tratar de crear este modelo, que es el INSABI, pero todavía tenemos el desbalance con las instituciones que habían estado presentes, con las fundaciones, organismos, etcétera, y que en un determinado momento ya no tienen esa capacidad para poderlo hacer. Por eso es que se está viendo ahorita ese tipo de problemas, ¿no? Más aparte, agréguenle la defensa que están haciendo las mismas empresas farmacéuticas y en particular las empresas que eran los grandes monopolistas de la producción de medicamentos y que ellos establecían los precios y los calendarios para poder abastecer a los servicios de salud. Y en el momento en que ya se decide no hacer trato con esas empresas monopólicas, se viene el desabasto, porque es una forma que tienen estos monopolios de tratar de defender pues, su fuente de ingresos, que por cierto era muy jugosa. Y en este momento lo que estamos viviendo es justamente esa etapa de transición entre un modelo que ya trata de seguir sobreviviendo para beneficio de unos cuantos, llamémoslo así, y un cambio que se pretende lograr para tratar de homogeneizar la calidad y la cantidad de los servicios de salud a toda la población del país. En años próximos veremos a ver qué sucede. No me aventuro yo a visualizar en este momento una situación en particular, pero observemos a ver qué sucede y de qué manera podemos intervenir cada uno de nosotros en nuestro nivel de decisión para corregir todas estas situaciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo la ven?
No escucho. Bueno, yo iba a comentar que pues creo que sí tiene razón en el sentido de que pues si va a haber un cambio, al menos tenemos que esperar un poco, o sea, tienen que obviamente cambiar ciertos puntos que a lo mejor ahorita nos están afectando, pero tal vez a largo plazo nos beneficien. Entonces, siento que pues podemos esperar un poco, observar que exista una mejora en los servicios de salud, que pues yo sí esperaría que fuera así, porque a fin de cuentas vamos a formar parte de ellos y también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, porque pues Sí, cada quien pone... y presionar nosotros mismos para que esto vaya cambiando, tanto como ciudadanos y como personal de salud. Sí, exacto, no solamente hay que quedarnos sentados a esperar que algo suceda, también tenemos que poner de nuestra parte. De acuerdo. Y miren, ahorita que estamos ya hablando de todo esto, sí es necesario que empecemos a perfilar cómo es nuestro sistema de salud, porque ya hemos hablado de la parte jurídica, hemos hablado de las estrategias para la prestación de los servicios, pero ya va siendo oportuno que entremos a ver cómo está integrado nuestro Sistema Nacional de Salud. Y entonces, la primera parte ya la estuvimos revisando, que son los antecedentes del Sistema Nacional de Salud. Y ahora, para el día de mañana, me gustaría que discutiéramos este documento. Por eso es que les pido que sí lo rescaten y lo lean, para poder tener un buen nivel de discusión y aclarar todas las dudas. En principio, quisiera decirles nada más para ir adelantándome un poco a cómo está integrado el sistema de salud. Miren, nosotros tenemos algunos elementos que ya vimos, como es el Consejo de Salubridad General y el Consejo de Salud, que está integrado por todos los secretarios de salud estatales y las instituciones. Entonces, el Consejo de Salubridad General tiene, como lo vimos en el artículo 73, tiene la facultad de poder dictar las medidas de salubridad general. Y el Consejo de Salud es el que va a definir las estrategias concretas que se van a llevar a cabo para llevar a cabo justamente la coordinación de todo el sector. Entonces, existe una vertiente que es obligatoria en el sector salud, en donde está integrado lo que es el sistema por las funciones y programas y servicios de salud que están proporcionados por las instituciones de la seguridad social como el ISSSTE, el IMSS, el gobierno de la Ciudad de México y otras dependencias y entidades que también forman parte de ello, como puede ser el DIF, como puede ser Pemex, como puede ser Sedena, Marina. Esa es la vertiente obligatoria en donde la Secretaría de Salud ha jugado un papel fundamental porque es la encargada de coordinar al sector. Tiene la facultad de establecer las normas y procedimientos generales para todo el país, pero que tiene que ser de común acuerdo con las instituciones de la seguridad social, particularmente aquellas que cuentan con mayores recursos como puede ser el IMSS. Ahora, para poder desarrollar esta actividad se tiene una vertiente que es la coordinación del sector que se da a partir de los sistemas estatales de salud y la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, en donde cada entidad federativa tiene a imagen y semejanza de lo que es la coordinación nacional del sector, que está conformado por todas las instituciones con la rectoría de la Secretaría de Salud. En cada entidad federativa sucede lo mismo, que hay representaciones de cada una de las instituciones en las entidades federativas y se conforma un sistema estatal de salud que está coordinado también por la Secretaría Estatal de Salud. Existe también otro subsector, que es el de los Institutos Nacionales de Salud, que una característica fundamental que tienen estos institutos es que, si bien forman parte de la vertiente obligatoria y que pertenecen a la Secretaría de Salud, también es cierto que tienen un patronato privado. Ellos tienen su propia forma de adquirir
recursos y no depender exclusivamente de lo que emana de presupuesto por parte de la Secretaría de Salud. Y entonces aquí están integrados todos los institutos nacionales de salud que ustedes han ido conociendo y que se manejan, digamos, un poco separado porque tienen una dirección, una coordinación general de los institutos nacionales, pero esto es a su vez parte de la Secretaría de Salud. Están desconcentrados por función, es decir, que tienen una función específica en materia de la especialidad que se maneja. Y está el otro subsector que es el de asistencia social, que tiene como cabeza de ese sector el DIF, y que esto también se va a replicar en cada una de las entidades federativas. Por otro lado, tenemos la vertiente de coordinación, las instancias de acuerdo y coordinación, que es con el sector social y el sector privado. Aquí se establece coordinación, es decir, que no existe una línea de mando por el sistema sobre los sectores social y privado, pero que también se vuelven muy importantes porque en un determinado momento ellos pueden participar en acciones muy específicas en apoyo al Sistema Nacional de Salud. Concretamente, al sector privado pueden estar las fundaciones, todo lo que son instancias de carácter privado, pero que tienen un impacto en términos de salud, como pueden ser los orfanatos, pueden ser los asilos, como pueden ser las fundaciones, que ellos tienen un acuerdo para participar dentro del sistema de salud. Y el otro, pues, es el sector social, en donde existen todos aquellos integrantes de la sociedad, es decir, que es la vertiente que aborda el aspecto del apoyo comunitario, en donde participan organizaciones sociales de todo tipo en apoyo justamente a las acciones específicas del Sistema Nacional de Salud. Esto se ve muy evidente cuando se realizan las campañas nacionales específicas. Por ejemplo, lo que son las campañas nacionales de vacunación, las jornadas nacionales de vacunación, en donde diversos sectores sociales, como puede ser la radiodifusión, como pueden ser las empresas que producen algún tipo de bien, apoyan ya sea con acciones o con insumos, se llama apoyos en especie, a las acciones específicas del Sistema Nacional de Salud. Esto se va replicando a nivel de todos los niveles, tanto a nivel estatal como municipal y particularmente a nivel ya muy local, concretamente a nivel de cada unidad de salud. Existen apoyos por parte del sector social, en donde las personas que están organizadas de alguna manera en grupos específicos apoyan las acciones del Sistema Nacional de Salud. Me gustaría por hoy dejarlo hasta aquí para que el día de mañana pudiéramos entrar ya de lleno en la discusión de este documento, que es muy rico en términos de poder darnos a entender lo que son la forma en cómo está organizado, de dónde es la fuente de financiamiento, qué aspectos tiene como retos específicos y qué perspectivas tiene el Sistema Nacional de Salud. Entonces sí les voy a pedir que para mañana, sobre la base de este documento, podamos organizar una discusión que nos permita ir comprendiendo un poco más cómo es que funciona nuestro sistema de salud de México. Bueno, dejo de compartir esto y entonces les pediría, por favor, que vamos a hacer un pase de lista, por favor. Les pido, por favor, que abran sus micrófonos para